¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Muy bien, un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado y patrocinado por el Hospital Privado Universitario de Córdoba, exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hay un tema, me parece que es especial, que usted tome conocimiento de cuáles son las ideas del tema de hoy, porque es la glándula tiroides. Y para eso hemos invitado a la doctora Costanza Ramaciotti, experta en este tema, para que nos aclare todas esas dudas que podemos tener respecto a esa mariposita que tenemos acá en el cuello y que tiene muchos efectos secundarios para todo nuestro organismo. Ese es el tema. Costanza, un gusto tenerte acá. Un placer compartir este espacio de difusión. Bueno, vamos de lo general a lo particular. Perfecto. Explica bien, con claridad primero, qué es la glándula tiroides, para qué sirve. Bien, la glándula tiroides es una glándula que forma parte del sistema endocrino, ¿sí? El sistema endocrino es un sistema altamente regulado que secreta hormonas, ¿sí? Esas hormonas tienen impacto en el resto del organismo. En este caso, tal cual como Rubén la describiste, es una glándula en forma de mariposa que está en el cuello, que secreta hormonas tiroideas, ¿sí? Forma parte de un sistema, como mencioné, altamente regulado. Eso implica que tiene que estar en un perfecto equilibrio para que su función esté correcta e impacte integralmente en todo el organismo. Puntualmente, las funciones son muchas, ¿sí? Es una hormona que tiene impacto en todo el organismo y por ende tiene diferentes tipos de impacto, ya sea en su exceso o en su déficit, ¿sí? Que son en gran medida las dos patologías más importantes que tiene la glándula tiroidea, ¿sí? O sea, cuando secreta hormonas en exceso, eso se llama hipertiroidismo y tiene síntomas y tiene impacto que los podemos mencionar para que la población esté atenta, y en su déficit, o sea, en una disminución de la síntesis de hormona tiroidea, también tiene impacto y tiene muchos síntomas que son muy comunes hoy por hoy porque es una patología muy prevalente. O sea que ya sea por exceso o por déficit, tiene impacto en todos los sistemas del organismo. Si hay alguno en particular que querés que profundicemos, bueno, para eso estamos. No, vos, yo te sigo. Vos decís cuáles son los organismos que más se encuentran relacionados con la glándula tiroides o qué impacto puede producir en esa parte del organismo. Como mencionábamos, es una hormona. Esa hormona necesita receptores, o sea, revesitas para poder ejercer su acción en las células, en distintas células del organismo. Tiene un impacto muy importante en todas las etapas de la vida, ¿sí? Desde la infancia, pasando por la etapa de la niñez, la fertilidad y en la etapa adulta también. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay diferentes niveles apropiados para cada etapa de la vida, ¿sí? Entonces, una de las cosas muy comunes hoy por hoy en la patología tiroidea es que bueno, se realizan de rutina laboratorios, ¿sí? Que idealmente deberían ser interpretados por un especialista. ¿Por qué? Porque cada rango es especial, hay un rango especial para cada etapa de la vida y en función de eso hay un beneficio o no en introducir un tratamiento oportuno, ¿sí? Es decir, no es para todos lo mismo, sino que en cada etapa de la vida hay un rango ideal y en función de eso uno debería o no hacer una intervención oportuna. Está bien. Ahora, para tener más claridad todavía, Constanza, vamos a suponer, se colapsa la glándula tiroides. ¿Qué le pasa al organismo? Bueno, ese colapso puede existir en dos polos, ¿sí? Ya sea en un exceso de hormona tiroidea o en un déficit. Si existe un exceso, en general los síntomas más importantes de exceso es como que el organismo está acelerado, ¿sí? Por lo tanto, todo está exacerbado. Hay un impacto en el ánimo muy importante, en el estado anímico, en el ritmo cardíaco, hay pérdida de peso, puede haber más hambre, puede haber temblor, puede haber sudoración, ¿sí? Es como que un organismo. Eso es lo que vos está definías antes acelerado. como hipertiroidismo. Exacto, eso es exceso de hormona tiroidea que puede venir de diferentes patologías, pero en general todas derivan en un exceso de hormona tiroidea y por lo tanto esa es la sintomatología
más habitual. ¿Cuál es el daño mayor que puede sobrevenirle al cuerpo en ese estado de hipertiroidismo? En ese estado de hipertiroidismo, en general, el impacto mayor lo lleva el sistema cardiovascular, ¿sí? El organismo está sobreexigido, ¿sí? Entonces puede haber arritmias y puede haber hipertensión no controlada, o en personas que tienen una reserva cardíaca limitada, es decir, que tienen una patología de base cardíaca. Esto rompe ese pequeño equilibrio que tienen los pacientes, por lo tanto deriva en empeoramiento de su situación basal, ¿sí? Y en el caso contrario de hipotiroidismo sería... Exacto, el caso contrario es el déficit de hormona tiroidea por algunas circunstancias, entre ellas puede ser por producto de una cirugía, puede ser producto de enfermedades autoinmunes, puede ser producto de recibir algún tipo de tratamiento secundario por otras patologías como ser yodo radioactivo. En definitiva, hay varias situaciones que pueden derivar en una falta de hormona tiroidea, ¿sí? En una ausencia o en una disminución de hormona tiroidea. Y eso se traduce en sintomatología clínica. Por ejemplo, los síntomas más habituales es el impacto en el peso, es decir, el sobrepeso o la obesidad, o la resistencia, digamos, a lograr un control objetivo de peso en función de lo que uno se esfuerza, ¿sí? Es un síntoma muy común. Tiene impacto en la fertilidad, es decir, uno puede tener algún grado de dificultad en función de este déficit de hormona tiroidea. Puede tener que ver con la constipación, la sequedad del cabello, la piel seca, uñas frágiles, depresión secundaria, ¿sí? Es una causa también muy importante a tener en cuenta cuando uno tiene algún trastorno en el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque es una causa secundaria irreversible. Es decir, si uno la piensa, la detecta y uno hace una intervención, puede resolver realmente la sintomatología o el cuadro secundario original. Qué importante que es ese pequeño moñito que tenemos acá adelante. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una muy pequeña pausa y a continuación vamos a hablar un poco de las patologías, ¿de acuerdo? Estamos hoy con el tema de la glándula tiroides, estoy con la doctora Costanza Ramaciotti y ahora en este bloque vamos a hablar de las patologías, porque es muy interesante darnos cuenta dónde estamos parados en este tema, ¿no? Constanza, ¿cómo son las patologías de la tiroides? Bueno, las patologías tiroideas se pueden dividir globalmente en 3 grupos, ¿sí? Algunas ya mencionamos, hipotiroidismo, hipertiroidismo y la patología nodular, ¿sí? Que son los nódulos tiroideos en sus opciones de benignidad o malignidad, ¿sí? A grandes rasgos, esas son las 3 patologías tiroideas más importantes. ¿Cómo es el diagnóstico para el hipertiroidismo, el hipotiroidismo y los nódulos también? ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico empieza con sospecha clínica, ¿sí? Con un interrogatorio bien dirigido, ¿sí? Con un cuestionario dirigido, individualizado. En función de eso, uno tiene una sospecha clínica. A partir de ahí, la forma de confirmar esa sospecha clínica es con determinaciones de laboratorio, ¿sí? Idealmente en un laboratorio de referencia, con todas las... con la preparación, digamos, pertinente para que sea un dato relevante en el cual uno confíe para tomar la próxima decisión, que va a ser una intervención, ¿sí? O sea que empieza con una sospecha clínica, continúa con una confirmación o con una determinación bioquímica que muchas veces requiere de una confirmación, ¿sí? Es decir, de una repetición del laboratorio en un tiempo prudencial para confirmar ese hallazgo bioquímico que uno realizó. Por lo tanto, los diagnósticos endocrinológicos bien realizados llevan un tiempo mínimo, ¿sí? Por lo tanto, en general, uno debería tener 2 determinaciones seguidas de un tiempo prudencial para poder confirmar una patología tiroidea en este caso. Está bien. Has explicado muy bien en el primer bloque lo de hipertiroidismo e hipotiroidismo. ¿Podés explicar el tema de los nódulos, ampliarlo un poco? Sí, por supuesto. La patología nodular o nódulo tiroideo es el agrandamiento, ¿sí? De un sector de la glándula tiroidea, ¿sí? Eso puede tener que ver o no con la función, es decir, eso puede implicar un exceso o un déficit de función o tener una alteración de la estructura de la forma tiroidea independientemente de la función, ¿sí? En general uno trata de estudiarla en todos sus sentidos, en el sentido de la funcionalidad con las determinaciones bioquímicas y en el sentido estructural, o sea, la forma, mediante un estudio relativamente simple que es una ecografía tiroidea, que da muchos datos como para tomar decisiones con respecto a el seguimiento de ese nódulo, ¿sí?
Si uno realiza ecografía y tiene características de lesiones inflamatorias o que pueden arrojar datos de benignidad, uno toma una conducta de un seguimiento con ciertas pautas. Por el contrario, si uno realiza una ecografía y tiene algunos datos de alarma ecográfica, uno es un poquito más agresivo y puede hacer una intervención que se llama punción tiroidea, como para obtener material citológico, es decir, ver qué tipo de células tiene ese nódulo y en función de eso tomar la decisión. Es decir, ser más o menos agresivo en función de los datos que uno obtenga. Está bien. Antes hablaste de los síntomas de la hiper y de la hipo. Sí. ¿Podés hablar de los síntomas de los nódulos? Sí, por supuesto. Los nódulos tiroideos, en general, depende del tamaño, es la sintomatología. Si son nódulos muy pequeños, uno no los detecta, salvo una palpación minuciosa, hasta que son relativamente importantes y uno los ve desde el punto de vista estético en el espejo o a raíz de algún encuentro que alguien lo menciona, o por síntomas compresivos, es decir, depende de la localización y el tamaño, va a ser el síntoma que puedan producir. Pero la mayoría de las veces son nódulos pequeños y no generan grandes síntomas y uno los encuentra de casualidad. Tal es el punto que ahora, a raíz de exámenes cardiovasculares que se hacen muy seguido o de patologías importantes que han ameritado alguna intervención en cuanto a diagnóstico por imágenes, como ser COVID, hemos encontrado mucha patología tiroidea nodular de casualidad, que eso se llama incidentaloma, ¿sí? Es decir, se lo encuentra de casualidad en función de que estaba buscando otra cosa o por otra sospecha diagnóstica y se lo encuentra. A partir de ahí se toma conocimiento, se estudia y se continúa el seguimiento pertinente en función de la sospecha que uno tenga. Te invito ahora a entrar al territorio de la enfermedad más temida por el hombre, ¿no? Cáncer de tiroides. ¿Cómo es ese tema? Bueno, el cáncer de tiroides es una patología que, si bien es cáncer, la mayoría de los tumores tiroideos tienen un curso bastante tranquilo, ¿sí? Digo la mayoría porque la mayoría no son todos, pero hay un pequeño porcentaje que son un poquito más agresivos, pero el resto es patología que con el tratamiento oportuno anda muy bien y es una enfermedad básicamente crónica en donde uno realiza una intervención que depende del caso, puede ser algún tipo de cirugía. Dependiendo del caso y viendo muy individualmente cada situación, uno puede necesitar una cirugía pequeña, una cirugía más grande y en algún punto, hoy por hoy, hay evidencia suficiente con bastantes años de seguimiento que también se puede ser conservador en la patología tiroidea maligna. Perdón, Constanza, sí, pero cuando vos decís que se puede ampliar la cirugía, siempre nos remitimos a esta parte del cuello, la parte frontal del cuello, sí, y nada más. Exactamente, o sea, la glándula tiroidea, tal como mencionamos, es una mariposa. ¿Y quedan lesiones después en el aparato bucal? Completo la idea. La glandulita es una glándula en forma de mariposa que puede tener en cualquier digamos, lugar de la glándula, en cualquier localización puede estar esta lesión sospechosa o tumoral, ¿sí? En función de ese tamaño y de algunas características ecográficas, uno puede tomar la decisión de extirpar una porción de la tiroides o la glándula tiroidea en su totalidad. ¿Y, ¿sí? si la extirpan totalmente, qué le pasa al organismo? El organismo necesita hormona tiroidea, ¿sí? Ya sea en forma endógena, producida por su propia glándula, o en forma exógena, ¿sí? En forma de reemplazo. O sea que hoy por hoy, extirpar la glándula tiroidea prácticamente no tiene ninguna traducción clínica, siempre y cuando uno tenga un reemplazo pertinente. Cuando hablas de reemplazo, ¿hablas de drogas o hablas de...? Cuando hablo de reemplazo, hablo de fármacos, ¿sí? En este caso puntual, el reemplazo de la hormona tiroidea, no, para nada, no. Es una hormona, ¿sí? Que reemplaza la hormona endógena, que se llama levotiroxina. Está bien. Factores de riesgo. Lo toco este tema repetidamente porque me parece muy bueno a los televidentes explicarles cuáles son y todos los daños que le provocan, ¿no? ¿Cómo es en el caso de la glándula tiroides los factores de riesgo? Bien. En el pasado, una de las causas más importantes de la patología tiroidea era la falta de yodo, ¿sí? Hoy por hoy, o hace un tiempo, eso ya dejó de ser una causa tan importante porque
hay una ley en donde se promulga que la sal de mesa esté iodada en la proporción que hace falta para tener una síntesis de hormona tiroidea esperable. Por lo tanto, esa causa dejó de ser la causa más importante. Hoy por hoy, la patología tiroidea tiene que ver con todo lo que es el medio ambiente y la patología autoinmune, es decir, nuestro mismo organismo reacciona frente a la glándula tiroidea, la ataca y hace alterar su función en algún punto, en más o en menos. Otro factor de riesgo que hay que tener, o que uno puede considerarlo cuando analiza la patología tiroidea, es la radiación recibida por alguna otra patología en el cuello o cerca del cuello. Eso puede tener impacto y ser un factor de riesgo. Y la verdad es que hoy por hoy uno de los factores de riesgo más importantes, transversal a la salud, es la obesidad, ¿sí? Realmente, si uno quisiera evitar patología nodular tiroidea o quisiera mejorar su salud, tiene que poner el foco en los hábitos saludables y el control del peso. Los otros factores de riesgo como el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo, ¿también influyen? Bueno, el sedentarismo en este caso sí, porque estaría de la mano o favorecería el sobrepeso o la obesidad. Los otros no directamente, pero indirectamente son todos factores de riesgo que terminan impactando en los malos hábitos. Por ende, no son directos, pero diría que indirectamente pueden afectar. Está bien. Vamos a ir al segundo corte y en el próximo bloque va un tema muy importante, que es el embarazo durante el régimen de la tiroides, ¿no? Vamos a hablar de eso también. Estamos hablando de la glándula tiroides. Estoy con la doctora Costanza Ramaciotti, experta en este tema, y entramos en un tema y en una idea muy importante para la mujer, que es embarazo. Vamos a ver cómo puede influir la glándula tiroides en todo este tema tan caro a la mujer, ¿no? Constanza, te escucho. Bueno, como mencionábamos antes, la glándula tiroidea secreta una hormona que para que todo funcione bien, en armonía, tiene que tener valores normales, ¿sí? Para que todo esté en perfecto equilibrio. Por ende, el embarazo es uno de los momentos más importantes en donde ese equilibrio tiene que estar. La hiperfunción o la hipofunción tiroidea, o sea, el exceso o el déficit de hormona tiroidea, pueden impactar en la fertilidad. Por lo tanto, siempre que uno estudie la fertilidad, la patología tiroidea debe estar incluida, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque corrigiendo esto uno puede llegar al objetivo de la fertilidad, ¿sí? Y aún embarazada, si corrige todos estos valores, hace de que el embarazo sea un embarazo sin riesgo, ¿sí? O sea que es muy importante la paciente que tiene una patología previa, prepararla para el embarazo con el objetivo de embarazo. La paciente que no tiene patología previa y se diagnostica en el embarazo es una situación en la cual hay que actuar con premura, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en el sistema de salud tenemos demoras en general, ¿sí? Estas son las situaciones puntuales en donde no hay que permitir la demora. Hay que buscar la manera o la alternativa de llegar al profesional lo antes posible, porque el embarazo es corto. Entonces uno tiene que hacer intervenciones tempranas, ¿sí? Entonces es uno de los momentos en los cuales uno tiene que tratar de llegar oportunamente al profesional, ya sea vía el obstetra o vías alternativas que tienen todos los sistemas de salud o las instituciones para llegar a tiempo a corregir el trastorno tiroideo que está en curso. ¿Sabes qué es lo importante de todo lo que estás diciendo, Constanza? Yo, por lo menos lo que yo veo, ¿no? Es que hay que evitar con la glándula tiroides el susto. Decir, uy, tengo hipertiroidismo, me voy a morir. No es cuando un médico te dice, mira, tenés un cáncer terminal, te quedan 6 meses de vida, se acabó. No, para nada. Acá hay montones de posibilidades de fármacos, de operaciones, que pueden encarrilarte la vida cotidiana tranquilamente sin ningún problema. ¿Es así? Por supuesto, es así. De hecho, la patología tiroidea más prevalente, que es el hipotiroidismo, hoy por hoy es una enfermedad crónica, ¿sí? Que amerita seguimiento, si tiene un diagnóstico correcto, amerita seguimiento y un reemplazo de por vida. Entonces, es importante periódicamente hacer esos controles
porque uno tiene una medicación en un rango X, pero en función del tiempo eso puede variar, ¿sí? Por el peso o por distintas etapas del paciente hay que ir adaptándolo. Entonces, uno de los mensajes más importantes es quizás el seguimiento, ¿sí?, de esta patología crónica y hacer controles regulares, periódicos, según el tiempo que establezca cada patología, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, Constanza, por haber venido al programa. No, muy por claro favor. todo. Un placer acompañarte. Muy bien. Gracias a vos. Por la Perfecto. Llegamos al final del programa y si a usted le gustó esto, la próxima semana nos volvemos a encontrar como ahora. Hasta ese momento.